y quedamos así. Ustedes me lo entregarían el 11 de octubre. 11 de octubre es feriado, así que es un fin de semana XXL ese, porque es 8, 9, 10 y 11 feriado. Entonces pónganle que ponemos fecha de entrega el 12 directamente, que es el martes, que sería el principio de la semana. Entonces ustedes tienen tiempo para entregar eso y el último término del año terminaremos con los temas de África y Asia y esas cosas. Lo que nos falte en ese momento. ¿Algún inconveniente, alguna pregunta, algo? No. Podemos seguir. Bien. Yo hoy les mandé, creo que los tengo acá, 2 páginas sobre películas de la Guerra Civil Española. No significa eso que tengan que agregar todas esas películas. Se las mando porque hay una lista de películas y posibilidades de ver películas y cosas por el estilo. Y hay otra que es la primera que mandé, que me parece interesante, básicamente porque... No escucho. No sé quién estaba hablando. No, Luciano tiene el... ¿Qué pasa? Era se me había abierto el micrófono, profe. Bien, no. Perfecto, vuelvo a lo que estaba tratando de decir. Yo les mandé dos páginas con películas. Una, que es la primera que mandé, que es como una página tipo un blog de alguien que se tomó, son 2 historiadores españoles que hacen un laburo interesante, me parece, que es una lista de películas nombrando casi todas las que ellos conocen o que tienen acceso década por década, o sea, cómo fue vista la guerra civil de la década del 30, la década del 40, la década del 50, la década del 60, la década del 70, y además tiene otra ventaja que está buena también desde un punto de vista, me parece, que es, o sea, tiene un listado de películas de la guerra. Y si ustedes meten, tienen algunos artículos, investigaciones o recomendaciones sobre el tema de la guerra civil en el cine, cómo fue vista, todo ese tipo de cuestiones, y después tiene las listas. Y las listas están bastante bien, son muy completas, están bien detalladas, porque digo, para que les quede claro, ¿no? Dicen los datos, si miran van a ver que dicen los datos, están los documentales de la época de la propia guerra, después hay películas década por década, cosa que eso ya está piola, son películas locales e internacionales, o sea, hay películas norteamericanas, películas españolas y cosas por el estilo, y es bastante completa la lista, me parece que está buena por eso. Y al final de todo, tienen un anexo con bibliografía, con varios libros, si les interesase el tema, donde están en general los tipos más importantes, ¿no? O sea, yo que sé, Caparrós Lera, Román Guber, Monterde, Julio Monterde. Con algunos de esos, a Monterde y al otro y a Caparrós, yo los conocí, gente macanuda. Caparrós falleció hace un par de años, pero son así como especialistas, los dos, Caparrós y Monterde. Monterde era el que daba cine e historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, un tipo bastante reconocido, y el más reconocido de todos, me parece a mí, para mí, el mejor, era Caparrós, que murió, que era el titular de la cátedra Cine e Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, tipo macanudo, buen tipo. Bueno, entonces digo, con esa bibliografía me parece que tiene un panorama bastante completito. Podrían, no sé, si algún día les pinta pensar la Guerra Civil Española o algunas de esas cuestiones, pueden recurrir a esos materiales y mirarlos si quieren.
Y si tienen alguna duda, me preguntan, y si puedo y sé, les contesto. Bueno, no hay preguntas, podemos arrancar. Son 8:10. A ver si arrancamos. Yo hoy quería ver dos cosas, básicamente. Terminar con el tema del nazismo. Cuando digo terminar con el tema del nazismo, me refiero a si podemos terminar con el tema del nazismo hasta la Primera Guerra Mundial. Perdón, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y terminar algunas cosas, mucho menos me queda con respecto al tema de la Guerra Civil Española propiamente dicha. Yo no soy un detallista ni un interesado muy ocupado de las cuestiones vinculadas a lo militar, pero hay algunos temas con respecto a la Guerra Civil Española que me parecen interesantes desde el punto de vista de la política, de cómo fue vista, de algunas cuestiones que tienen que ver con... Hay algunas cuestiones que sí sucedieron y otras cuestiones que me parece a mí tienen más que ver con cómo, si dijésemos, con alguna construcción así mitológica o no tan real de la Guerra Civil Española. Pero digo, con esas dos cuestiones que más o menos ya las teníamos bastante avanzadas, liquidar la clase de hoy y empezar el miércoles con la Segunda Guerra Mundial. Para terminar España más o menos, habíamos dicho el otro día que es mucho más rápido y más breve. Para terminar España más o menos sería algo así como que nosotros vimos el otro día que el 16-17 de julio, o el 19, el 19 de julio se levanta Franco en Marruecos. El levantamiento de Franco en Marruecos es un golpe de Estado, literalmente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había habido unas elecciones en febrero que habían instituido un gobierno republicano de izquierdas, que ese gobierno era el gobierno del Frente Popular? Habíamos explicado algunas veces anteriormente qué era el Frente Popular. El Frente Popular era una nueva opción que había inventado los partidos comunistas prosoviéticos o más vinculados a lo que sería el Comintern. Esos partidos comunistas lo que sostenían era que había que hacer un frente antifascista, y para hacer ese frente antifascista había que trabajar con los socialdemócratas y con todas las demás agrupaciones, e inclusive con los sectores progresistas, entre comillas, que ellos definían así, de los partidos burgueses. Entonces impulsaban este tipo de frentes populares, incluyendo en España en ese momento a... sí. ¿Alguien dijo algo? Bueno, escuché que alguien dijo algo. Si nadie dijo nada, seguiremos. Incluían en España los republicanos de izquierda y los partidos democráticos que participaban de ese proceso y ese proyecto. El Partido Comunista Español era un partido que había crecido mucho, yo creo que los conté el otro día, a partir de la gestión de Vittorio Codevilla, a partir del año 31, 32, y sobre todo cuando se empieza a desarrollar esta política del Frente Popular en el 33, crece fuertemente el Partido Comunista, pasa de un par de cientos de militantes a decenas de miles de militantes y cientos de miles de simpatizantes y afiliados, y va a ser un importante gestor en esta cuestión de lograr el triunfo del Frente Popular en el año 36. Otro elemento muy importante para el triunfo del Frente Popular después del bienio de la seda o de la derecha, lo que se llama el bienio negro, que sería 33-35, sería el apoyo indirecto, yo digo apoyo, uno podría no decir directamente apoyo, sino darle otro término, que es esta cuestión de adhesión indirecta que tuvo el anarquismo con respecto al Frente Popular. El anarquismo no dijo en ningún momento explícitamente que había que votar al Frente Popular, pero al no hacer campaña por la abstención y por el no voto, por el voto en blanco, que son en general las posturas que defiende tradicional e históricamente el anarquismo,
en este contexto era como una cuestión permisiva que le permitía y alentaba inclusive a muchos de sus militantes a participar de esta política, lo cual hace que el Frente Popular gane holgadamente, y esto va a iniciar un nuevo periodo de aplicación de políticas, si quieren, un poco más radicales, o no sé si más radicales, pero sí políticas más vinculadas a lo que había sido el inicio de la República. Se profundiza este proceso. Yo creo que uno podría llegar a pensarlo como un proceso revolucionario. Digo, el problema está en cuál era el contexto europeo en el año 36. Y en el año 36, mientras en España se está dando un proceso de radicalización y de izquierda cada vez más fuerte, tenemos en Alemania consolidado el nazismo, en Italia consolidado el fascismo, consolidadísimo estos dos, en Portugal súper consolidado la derecha de Salazar y los gobiernos fascistas de Portugal, y donde quedan, si quieren, algunas alternativas más o menos, es en España con el Frente Popular a partir del 36, y el gobierno de Blum. Léon Blum es un dirigente del Partido Socialista que gana las elecciones en Francia con esta misma postura, si quieren, de gobierno de Frente Popular. Léon Blum es el primer ministro de Francia, o presidente, no me acuerdo cómo se llama el cargo, sería presidente del Consejo de Ministros o algo por el estilo, entre el 38, en el año 38, a ver cuánto dura el Frente Popular, esperen un minutito. Aguanten un segundo que estaba viendo eso para dar el dato exacto. Bueno, volviendo, voy a seguir entrando. La cuestión es que contemporáneamente al Frente Popular Español hay un Frente Popular en Francia, donde era mucho más fuerte el peso del Partido Socialista que del pequeño Partido Comunista francés. Para continuar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estalla la guerra, mejor dicho, se produce un golpe de Estado. Hablemos con propiedad, o mejor que yo hable con propiedad, ustedes no han dicho absolutamente nada. Se produce un golpe de Estado, y el golpe de Estado pretende acceder al gobierno central en Madrid. El gobierno republicano se defiende, trata de disciplinar a los sublevados, y ahí comienza un enfrentamiento militar que va a tener su origen en Francisco Franco en África, pero que va a tener... Sí, perdón, es el año 36 estamos hablando, ¿no? 19 de julio del 36 empieza esto. Sí. Y va a tener diferentes lugares donde se van a producir levantamientos importantes, algunos en diferentes regiones de España. ¿Se acuerdan que habíamos hablado bastante en diferentes oportunidades con respecto a la extensión del ejército y a los altos mandos del ejército español, que no termina de adaptarse a un país tan pequeño? Entonces hay un levantamiento del general Molas, que es un viejo dirigente, hay un levantamiento del general Sanjurjo, hay diferentes lugares donde estallan levantamientos, hay regiones que son más de derecha y regiones que son más proclives a la República. ¿Dónde es fuerte la República? Fundamentalmente en Madrid, en Cataluña. En Cataluña era muy fuerte la República, pero con una particularidad, que había sectores muy radicalizados en Cataluña, mucho anarquismo, mucho trotskizante había en Cataluña, no trotsko directamente, sino de un partido propio de Cataluña que se llamaba el POUM, Partido Obrero Unificado Marxista. Unos nombres tenían los muchachos que eran delirantes. Que era un dirigente español
catalán más que español en ese caso, que se llamaba Andrés Nin, o Andreu, como hablan ellos los catalanes, Nin, que va a tener un rol muy importante, muy importante en el desarrollo del proceso en Cataluña. Digo, Trotsky va a apoyar fuertemente a la guerra a la República Española y cosas por el estilo. Hay varios escritos de Trotsky sobre la Revolución Española y lo que él llama la Revolución y la Guerra Civil en España también. Pero inclusive yo en algún momento, hace muchos años, vi marchas y movilizaciones con la foto de Trotsky como bandera, una cosa totalmente delirante en un país que Trotsky no tiene absolutamente nada que ver y que tiene mucho que ver con el POM. Digo, lo que quiero explicar es que Cataluña era un espacio muy particular y mucho más radicalizado por diferentes vías, insisto, por el POM, pero también por el anarquismo y por la FA y la CNT. A Nin lo matan, no me acuerdo si en el 37 lo matan y es un hecho muy complejo. Inclusive lo matan, en general todos insisten en que lo mató el Partido Comunista. Nin lo secuestran, lo matan, siendo ministro del gobierno catalán, todo un quilombo. Y va a ser más o menos la condición en la cual se va a desarrollar la guerra. La guerra se desarrolla en general con dos posturas claramente permanentes, que es que todo el tiempo los nacionales son los franquistas, ellos se autodenominan nacionales, y los rojos serían los republicanos, el gobierno de la República, al cual los nacionales los llaman los rojos. Todo el tiempo la guerra se va a establecer con esta dinámica, que es un avance permanente del bando nacional y el bando republicano tratando de defender los trapos durante toda la guerra. En algunos casos lo sostiene bastante clara y sólidamente, o sea, el primer intento de toma de Madrid se da a fines del 36 y es ahí que yo el otro día estaba comentando que se produce el proceso, el periodo que se llama el No Pasarán, donde marchan las brigadas internacionales, la columna Durruti, columnas anarquistas y de toda España a defender Madrid. Madrid es atacada hasta las puertas de Madrid, o sea, hasta la entrada de Madrid, y hay una fuerte resistencia, y eso va a hacer que se retiren los nacionales y recién van a entrar a principios del año 39 en Madrid. O sea que durante 2 años Madrid, o casi 3, Madrid pudo sostener su gobierno republicano y ese tipo de cuestiones. Digo, en el resto de las regiones esto fue bastante más confuso, salvo Madrid, Asturias, algunas zonas del sur de España pequeñas y Barcelona. El resto de España, sobre todo el país, la región gallega y todo eso, fueron cayendo muy rápidamente. Y algunas regiones del sur, no Asturias, que es más socialista y ese tipo de cosas, hasta el día de hoy, o hasta el día de anteayer, Asturias era un bastión fuerte del socialismo español. Creo que ya lo comenté, lo vuelvo a comentar. Hay hechos totalmente extraños. Digo, la muerte de Durruti es un hecho extraño, confuso desde todo punto de vista. Me olvidé de buscar la película de Durruti. Esperen que voy a anotarme ya. Se los mando porque... Pero lo que iba a comentar es... Y después, yo creo que el otro día lo comenté, que 2-3 grandes generales españoles, Molas y creo que Sanjurjo, mueren en los primeros días del levantamiento de Franco en accidentes aéreos. Digo, uno podría decir, viste, estos misterios de una guerra medio rara, era todo, parecía que todo estaba hecho para que Franco termine siendo quien fue, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que
la guerra va a durar 3 años, es terrible el efecto y los resultados de la guerra, no digo terrible, hay 1 millón de muertos. Digo, 1 millón es mucho, joven. Y después durante mucho tiempo va a haber efectos y persecuciones terribles de la posguerra, digo, encarcelamientos de gente durante muchos años. Cuando termina la guerra, yo no sé si ustedes saben, durante varios años se sostuvo una guerrilla del Partido Comunista en algunas regiones de España, que duró años, pero más de 10, 12 años, esta guerrilla filocomunista. O sea, la guerra tuvo circunstancias muy particulares. Cuando termina la guerra, muchos piensan ustedes que la guerra termina en abril, mayo. El otro día pasé el coso, no me acuerdo. ¿Se acuerdan que les pasé como el audio del final de la guerra? Profe, perdón. Sí. No, digo que las consecuencias a veces de la guerra se ven todavía hasta hoy o hasta hace muy poco. No se podían juzgar los crímenes sucedidos durante el franquismo a los jueces que se ponían a investigar. Que hasta hace muy poco no, hasta hoy no se puede juzgar esos crímenes. Bueno, sí. No, ya no podía ni siquiera investigarlo porque había un juez, ¿cómo se llamaba? Garzón, creo, el famoso Garzón. Lo echaron. Lo echaban al diablo, sí. No, pero digo, a ver, no sé si vieron la semana pasada o hace 10 días fue muy conocido el caso de una niña que en el Parlamento, no sé dónde, dijo que Lorca sería hoy de Vox, porque Lorca amaba a España, cosa que provocó un escándalo. Digo, creo que yo lo comenté acá en clase, o sea, piensen ustedes que habló de Lorca que fue asesinado por ser acusado de rojo, izquierdista y homosexual por la derecha española. Y fue un escándalo, la mina lo dijo alegremente en una cámara, y claro, había algunos, pero digo, acusan, no sé si alguna vez escucharon, cuando lo acusan a Iglesias era hasta hace poco el máximo dirigente de Podemos, me imagino que seguirá haciéndolo, pero perdió sus cargos, se retiró, renunció, era el vicepresidente del gobierno español. Lo acusan de ser rojo porque reivindica el pasado republicano de sus ancestros. Un delirio, pero es un delirio. Y lo acusan de terrorista porque el padre era no sé de qué partido de izquierda. O sea, cuando digo, yo quiero que se entienda algo. Cuando nosotros hablamos de los Mileis, digo, porque el Milei sería casi un caso, pónganle, payasé. La Argentina probablemente sea un ejemplo mundial de memoria, verdad y justicia. Nos puede gustar más o menos, podemos opinar que deberían haber estado más presos más tiempo y con prisiones más duras, todo lo que ustedes quieran, pero la Argentina es un país donde se juzga. En España no se puede juzgar, pero no solo que no se puede juzgar, no se puede buscar los cadáveres. Todavía es un problema que no logran buscar en las fosas comunes. Los cuerpos de miles de muertos que no tienen una sepultura medianamente vinculada a su familia. Y hay, yo estuve ahí, hay un lugar que se llama algo así como el Valle de los Muertos, o algo por el estilo, que es un lugar que queda entre Madrid, en las alrededores de Madrid, y donde está el Escorial. El Escorial es el palacio histórico de Felipe II, es una cosa horrible. Digo horrible, es lindo de ir a visitar, pero digo, es un castillo de piedra gigantesca en el medio de la nada misma, que es como un barrio, como si ustedes me dijesen Quilmes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O Quilmes, o no sé, Catán. O sea, en las cercanías de Madrid, pero afuera, bien afuera, mucho más afuera que esto que yo acabo de decir. Bueno, ahí queda un lugar que se llama el Valle de los Muertos, donde están hay una cruz que mide como 50, 60, 70 metros de alto, y ahí están enterrados los héroes franquistas, Franco, todo ese tipo de cosas. Quisieron cerrar ese lugar varias veces, y hay unos quilombos que no lo puede hacer. Digo, piensen ustedes que en España hubo gobiernos socialistas en los últimos 40 años, debe haber habido, no sé, 20 años de gobierno socialista, por lo menos.
Profe, me parece que a Franco lo sacaron de ese lugar y se armó un lindo lío en España. Me parece que no lo llegan a sacar, ¿eh? Me parece lo van a sacar del Panteón de los Caídos, me parece que era algo así. El Panteón de los Caídos, el Valle de los Muertos, se llama algo por el estilo. Yo tuve una experiencia, yo estuve en España una vez hace 15, digamos 16, 17 años, donde conocí a estos dos que acabo de nombrar, Caparrós y Monterrey. Yo estuve en un congreso en un lugar con eso, o sea, en diferentes lugares con los dos. Pero digo, no me voy a olvidar que en un momento determinado fuimos a conocer el Escorial en un auto, nos tomamos después de las actividades académicas, fuimos a pasear 2 o 3 días y queríamos entrar al Valle de los Muertos. Entonces entras al Valle de los Muertos, que queda en el medio de las rutas. Entonces, viste, como que vos entrás y pasás por un lugar y te dicen, son 10 euros por persona. Hicimos así. Retomamos y salimos huyendo antes de que nos cobren, viste, como si te escapaba el peaje, más o menos. Pero digo, no hay... Digo, para que quede claro, la jueza Servini, no sé si ustedes saben, tiene la causa, no sé, ustedes son muy jóvenes, salvo algunos casos excepcionales que tenemos acá, pero digo, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan. Acá el proceso democrático, lo digo muy rápidamente pero para que se entienda. Cuando sube Alfonsín decide juzgar a las cúpulas de todas esas boludeces y una vez que termina el juzgamiento de las cúpulas deberían juzgar a los demás. Eso se interrumpió, Menem en un momento dicta el indulto. El indulto es una potestad del presidente siempre, e indulta a los tipos que ya estaban condenados y a los que estaban para ser juzgados, o sea, indulta, agarra y dice, bueno, todos los que estuvieron condenados se acabó, borrón y cuenta nueva. El indulto quiere decir eso, un borrón y cuenta nueva, no quiere decir que no hubo delito. La amnistía quiere decir que no hubo delito, el indulto anula los castigos y las penas. Y después no había justicia, en los 90, con el menemato no había justicia para los derechos humanos, era toda una situación de mierda. Es ahí que Garzón, el juez que ustedes conocen, y que nombraron hace un rato, empieza a intentar juzgar en el exterior a los acusados de delitos de lesa humanidad en la Argentina. Voy a tratar de explicar, me imagino que ustedes no tienen ninguna materia vinculada con derechos humanos. ¿Saben lo que quiere decir un delito de lesa humanidad? A ver, explica Alexis, humille. No, a ver, en principio sé que son delitos imprescriptibles, porque justamente, bueno, porque tienen esa categoría, ¿no? Que hace que se puedan juzgar en cualquier lugar del mundo, por cualquier tribunal, y sean imprescriptibles. Dos cosas. ¿Por qué se da eso en los 90? ¿Sabe o no? ¿Qué cosa? ¿Por qué surge este proceso en los 90? Creo que habían llevado el juicio, lo habían llevado para España porque no se podía acá a partir del indulto. Tiene que ver con algunas de esas cuestiones. En los 90 en Estados Unidos gobierna Clinton. No sé si ustedes se acuerdan, no habían nacido, pero gobernaba Clinton. Entonces, en los 90 cae la Unión Soviética. O sea, entre comillas, cae supuestamente en el 89, pero en el 91 cae definitivamente. Entonces hay toda una situación de quilombo en el resto de Europa y se produce la crisis de los Balcanes y un montón de... Entonces se inventa esta doctrina a nivel internacional de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que serían todos los delitos contra los derechos humanos, tratando de perseguir a los que cometían ese tipo de delitos. No sé, ellos pensaban que no iban a comprobarle más delitos a los rusos y a los yugoslavos y ese tipo de gente que a otros, digo. Y ahí a Chechescu, ¿no? Había un tal Chechescu, algo por el estilo. Chechescu lo habían matado ya, pero digo, sí, tenían ese tipo de cuestión, esa banderola democratizante encabezada por las potencias europeas, y en los 90 además, parece que fue la prehistoria de la humanidad, Europa se había convertido como, aparecía que iba a ser lo que hoy parece China, que va a destruir a Estados Unidos. En los 90 parecía que iba a ser el mercado común europeo o la comunidad económica europea. Europa crecía mucho y había adquirido mucho poder a nivel mundial y estaba en una onda muy democrática. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en ese contexto aparecen estos juicios y acá entonces se van y juzgan a estos personajes. Hoy está pasando lo mismo al revés, o sea, Servini descubrí hace como 8 o 9 años que está juzgando, supuestamente tratando de investigar,
Y en ese contexto, entonces, si vos eras español o hijo de españoles o podías tener una nacionalidad española, podían juzgarte en España por haber sido víctima de la dictadura argentina. En Italia pasó lo mismo. Todo empezó con Dagmar Hageli, que era una chica sueca, y pasó que por eso acusaron a Steve. Pero esta es la cuestión. Hoy está pasando al revés porque España no juzga, y aparte al juez Garzón le pegaron una patada en el traste y dejó de ser juez, lo echaron por este tipo de cosas. Y por haber tratado de investigar a Felipe González. Digamos todo. Bueno, este es el contexto y así termina la guerra con 1 millón de muertos. Ahora, Eduardo, te hago una consulta. Sí, sí. ¿Por qué vos crees que todavía hoy por hoy no sé cuántos años, porque no... las matemáticas a esta hora de la noche, ¿no? Todavía se sigue hablando o todavía se sigue teniendo el pueblo español o los gobernantes españoles, porque, qué sé yo, viene otro gobierno y le va a pasar lo mismo. ¿Por qué no pueden cerrar el tema del franquismo? ¿Por qué hay tanta división hoy por hoy, ¿no? Al día de hoy, digamos. No lo van a ver, pero es el primer libro que me compro en 2 años, creo, que se llama Historia del Antipopulismo. Digo, porque la historia no se cierra por decreto, Ernesto. La historia no se cierra tampoco. Hoy me peleé con un chabón varias horas por WhatsApp y por teléfono. Me llama un tipo que no veo hace muchos años, 10, 12 años, que siempre fue un gorilón y yo era el zurdo amigo, viste, un tipo de mucha guita, amigo de Coro Patel y de toda esa gente, y me llama el otro día y me dice que quiere hablar conmigo, ya empezamos a hablar, boludez, y terminamos hoy. En un momento le digo, basta, a los 5 minutos le dije, mira, feliz año nuevo porque es judío, yo le quería comprar unas cosas por las fiestas judías, un boludez que se comen, para rememorar mi infancia, pero digo, no llegué a decirle nada porque en un momento me enojé y le dije, bueno, basta, mira, la verdad que estuve 15 años sin hablarte, puedo estar 15 años más, llámame en 15 años. Pero digo, ¿por qué no se cierran las discusiones por decreto, Ernesto? Porque la historia sigue viva, y además por otro problema, para que te quede claro, en España ganó Franco. Y como diría el amigo del presidente, la historia la escribe los que ganan. Digo, en la Argentina la dictadura no triunfó, por eso fue juzgada. Que sería un tema de discusión bastante interesante. La dictadura fue derrotada por diferentes circunstancias. No me quiero meter en el área Madariaga, con el cual seguro que no coincido en este punto. Pero digo, la dictadura fue derrotada por las madres, por el movimiento de luchas populares, por la guerra de las Malvinas, por lo que sea, pues se fueron con la cola entre las patas los milicos en la Argentina. En Chile no, y cuando murió Pinochet fue considerado, no me acuerdo, no sé quién me lo escribió, espere que me fijo. Leandro, después me fijo, Leandro. No bueno, sé. yo lo subí, si no era lo elimino, no hay problema. No, pero puede servir también, no quiere decir que sea el que yo quiero, no importa, no, está muy bien. A ver, voy a decir algo que va a sonar así populista, porque lo soy, pero hoy me dijeron varias veces populista. Para mí estos espacios son de construcción colectiva, entonces si ustedes suben películas, mejor, porque yo no las voy a subir porque no sé muy bien hacerlo. ¿Está claro lo que quiero decir o no? Entonces, ustedes también tienen que hacerlo, ¿eh? Y es muy bueno lo que hacen algunos de ustedes, sobre todo usted que suele subir este tipo de material, está bueno. No sé si es la que yo quería, la busco y después les digo, la confirmo. O le digo, esta está buena, pero agreguen aquella. Porque digan, total, estas cosas no ocupan, ustedes tienen una ventaja que yo no tuve, que es que uno puede acumular una cantidad de materiales infernal. Después está si lo puede leer o no, si le saben leer o no. Pero volviendo a lo que decía Ernesto, se me fue Ernesto a la mierda. ¿Qué le pasó? ¿Se fue? No, estoy. No, se me corre del lugar y me vuelven loco. Pero lo que no tengo es no importa. La cámara. Pero lo que te quiero decir, Ernesto, es la historia es así, no se cierra por decreto.
Entonces, en España hay dos cuestiones. El franquismo triunfó y hay un sector muy fuerte franquista al día de hoy. Es como cuando uno dice, ¿por qué en la Argentina siguen las cosas como están? Porque en la Argentina hay un sector popular, si querés llamarlo el peronismo, como quieras llamarlo, que todavía existe por X motivo. Vaya a saber por qué. Yo cada día creo que está más cerca el fin que el principio del peronismo. Algunos se van a enojar conmigo. Digo, se va a convertir en otra cosa probablemente, pero el antiperonismo es tan fuerte como fue siempre. No será mayoritario, salvo honrosas excepciones, pero digo, existen esas dos fuerzas, esas en pugna, uno no la cierra por decreto. A mí esas discusiones, yo quiero cerrar la grieta, nadie quiere cerrar la grieta, y nadie la impone, existe, es una realidad. Hay gente que está olvidada. A ver, yo a lo que voy es a esto. Como estábamos hablando ahora, después seguramente vamos a empezar a hablar de lo de Hitler y del nazismo y demás. O sea, hoy por hoy hay muchos que cuestionan el diario de Ana Frank. Hay muchos hoy por hoy que cuestionan, que el holocausto no existió. Pero así como están esos, están los otros que, uno aunque sea un escéptico total y no entienda nada y no le guste la historia y todo lo que vos quieras, vos te vas a los documentos o te metes en Google, si querés, o en Wikipedia, y ves que algo pasó entre el 40 y el 45. Después, si te interesa o no, el tema es otra historia, pero algo pasó ahí, ¿me entendés? Entonces, o si no, hay 50.000 millones de películas que lo hablan, que lo dicen. Yo a lo que voy es a esto, que el tema, no digo que está cerrado ni mucho menos, pero digo, por ahí, o quizás, no sé si se habrá hecho ese debate, lo desconozco, no sé si se habrá hecho el debate en la sociedad española, como se hizo acá con el tema de la dictadura en Argentina. Bueno, pero Ernesto, acá gobernaron 6 años y todavía lo seguimos debatiendo. ¿Te imaginas un tipo que gobernó 40? No, pero por eso digo, qué sé yo pregunto, ¿viste? Como al no saber... Trato de contestar y dejemos así, terminamos el tema de hoy y lo vamos a discutir porque al final de la guerra es interesante discutir, aunque sea una clase, vamos a discutir el tema del holocausto y ese tipo de cosas. Básicamente conceptualizar la idea del holocausto, la Shoah, todos los debates que hay alrededor de ese tipo de cuestiones. Pero dejémoslo para esa oportunidad, Ernesto. ¿Está claro lo que digo o no? Lo que te contesto ahora es, primero, lo que dice Iván, en parte es verdad. Pensá lo siguiente. La dictadura acá gobernó 6 años y mató 30.000 personas. Y todavía seguimos discutiendo. En España, Franco gobernó 40 años. Mató más de 1 millón y pico de personas. Solamente 1 millón murieron en la guerra, se calcula, en la guerra y después de la guerra inmediatamente, pero las consecuencias fueron terribles. Produjo exilios. La Argentina tiene una industria editorial por la Guerra Civil Española. La Argentina tenía cine casi español con Lolita Torre y compañía por la Guerra Civil Española. La Avenida de Mayo se había convertido en una calle de Madrid en un momento determinado de nuestra historia. Entonces, lo que te quiero decir es muy fuerte el efecto y además triunfó en España. Entonces, es mucho más difícil. Insisto, la historia la escriben los que ganan siempre. Entonces, es muy difícil volver a replantear determinado tipo de debates cuando ganaste de esa manera. Cuando vos lo comparás con el nazismo, hay otra cuestión. Alemania perdió el nazismo. Entonces, Alemania sufrió merecidamente, pero sí lo sufrió, consecuencias terribles del nazismo. Tuvo el juicio de Nuremberg, que no habrá sido un juicio de verdad, que fue un juicio impuesto por las potencias, pero que hubo un juicio de Nuremberg, se cerró, se prohibieron determinado tipo de cuestiones. En Alemania hay temas sobre los cuales no se puede hablar porque se convierten en delito. Vos no podés negar al nazismo y decir no existió porque es un delito. Entonces hay un montón de cuestiones, pero insisto, la primera respuesta sería: en Alemania el nazismo perdió. Entonces,
el debate se pudo realizar. En España no perdió, entonces el debate no se puede saldar. Consejo, es muy buena la serie Los Derrotados de Netflix. Mírenla, que es muy interesante. O sea, no la vi entera, no estoy contando la historia. Lo que digo, es muy interesante ver la situación de lo que era Berlín en el 45. Miren, eso es terrible. Es una ficción, es gringa, todo lo que ustedes quieran, pero digo, es muy interesante pensar eso. Está en Netflix, se llama Los Derrotados. Y está ahora los Bueno, sí, no hay problema. Volviendo. Entonces, 2-3 cosas que yo quería volver. Habíamos visto hasta que llegaba Hitler al poder. ¿Se acuerdan que habíamos visto el otro día que Hitler gana las elecciones? Hindenburg en abril no lo quiere nombrar, lo termina nombrando en julio-agosto, y queda Hitler como primer ministro. Al poco tiempo se produce la quema del Reichstag. Cuando se quema el Reichstag, al poco tiempo muere Hindenburg, entonces llaman a un plebiscito y Hitler queda como capi di tutti di capi en el referéndum. Ese plebiscito, después de haber sacado 30 y pico, 40 y pico % de los votos, en el plebiscito, entre comillas, saca el 88% de los votos y se convierte lo que nosotros conocimos como la República de Weimar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el 18 se establece la República de Weimar? Se convierte en otra cosa totalmente diferente, que es el Tercer Reich, un invento totalmente delirante, autoritario, violento, ejercido con métodos dictatoriales, persecución a los opositores, castigo físico a los opositores y ese tipo de cosas. O sea, una dictadura desde el punto de vista de análisis más o menos clásico, apoyada por sectores del pueblo, totalmente. Digo, no estoy discutiendo el carácter de origen, estoy discutiendo el concepto. Es una dictadura y actúa de esa manera. Yo creo que el otro día también contamos que en junio, yo la fecha la tenía acá, pero creo que es el 30 de junio del 34 se produce lo que se llama la Noche de los Cuchillos Largos, que es un quilombo interno dentro del régimen, la conducción de la CSA, que yo conté el otro día, que tenía, cuyo dirigente era un personaje bastante particular, que yo conté que estuvo en Bolivia y cosas por el estilo, fue asesinado, y junto con él asesinaron 200, 300 de los dirigentes de la CSA, que en un sentido, ya te atiendo, Tomás, que en un sentido eran como un sector extremo de este grupo de derechas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ellos eran consecuentemente antiliberales y anticapitalistas. Y ahora, cuando expliquemos la cuestión económica del nazismo, vamos a entender cuáles son los conflictos que tienen ellos y por qué fueron asesinados. Tomás. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Sin preámbulo, rápido. No, está bien. Basta de pavadas. Yo quería preguntar justo eso, que en la noche de los cuchillos largos a Rom lo asesinaron, y aparte puede ser que fue en ese acontecimiento que las CSA se reconfiguraron en las SS, ¿puede ser? No, siempre hubo SA y SS, no, son contemporáneas, tienen otra función. La CSS era como una policía, si querés, más política, más vinculada al Estado y cosas por el estilo. Las CSA tenían otro rol, eran como un grupo de choque más preexistente y con otras características, pero no. O sea, fue una limpieza dentro del régimen, me parece a mí. Tenemos que entenderlo de esa manera, ¿no? O sea, se establece el Tercer Reich y Hitler es un líder carismático, con todas las particularidades que tiene lo que es un líder carismático, pero todavía había líderes alternos confrontando y cosas por el estilo. Lo que hace Hitler es liquidar toda posible oposición interna. Y el más fuerte y el más peligroso desde el punto de vista de los intereses de Hitler era, en este caso, Rom, por diversos motivos. Porque estaba totalmente tronado, porque tiene una postura, si querés, más antisistema, radicalmente antisistema. Yo creo que hay tipos de derecha, o sea, como yo creo que Milei es el sistema concentrado, sería el Knorr Suiza del sistema,
porque lo que sostiene Milei es que hay que acabar con el Estado para que gobiernen los empresarios, al cual el Estado los cubre hace 200 años, digo, cosa que es una estupidez, o sea, sería atendido directamente por sus dueños, o sea, la explotación no tendría más mediaciones, es la explotación atendida por sus dueños, o sea, te mato con mi gente, no necesito que haya un Estado institucionalizado que te mate. Como creo eso, también creo que existen en algunos casos sectores de derecha antisistémicos, y Rom lo era. Hitler, cuando llega al poder, lo primero que hace es cederle a los grandes gestores económicos, o sea, a los grandes terratenientes, a los que se llaman Junkers en Alemania, les otorga absolutamente todo. Y el nazismo va a levantar la industria fuertemente a partir de una fuerte intervención estatal, pero permitiendo esa fuerte intervención estatal no está basada en una política keynesiana. Cuando digo no está basada en una política keynesiana, sí hay intervencionismo estatal, pero para mí el keynesianismo, contrariamente a lo que dicen muchos, no es la intervención estatal, es el aumento de lo que sería la demanda agregada. Entonces, al favorecer la demanda agregada, quiere decir mayor consumo, mayor plata en bolsillos de los trabajadores, en el nazismo eso no sucede. No hay buenos salarios, no hay mejores salarios. Lo que pasa es que cuando venís en una crisis como venía Alemania, que era la hiperinflación del 20 y pico y todas las crisis económicas concurrentes, bueno, sigamos con... Y era mucho trabajo, poco salario, y esto siguió desarrollándose. ¿Por qué? Porque tenían el ejército desocupado muy fuerte y porque todo se ocupaba con una política militarista. Entonces, no hay una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. Y eso es un elemento, y sí hay una fuerte acumulación de los empresarios. O sea, crecen brutalmente los grupos empresariales. O sea, no se distribuye. Es una cuestión que hay que pensar por qué se da. ¿Está claro, Tomás, o necesita más? Sí, está claro. ¿Puedo hacer otra pregunta? Por el mismo precio, la última por el día de hoy, pero sí. De acuerdo. Cuando Hitler subió al poder, ¿hubo una inmediata censura e intervención de los medios? Total, absoluta. Digo, de los medios, o sea, sí hay una censura terrible. A ver, quema el Reichstag y cierra el Parlamento, Tomás. ¿Vos te pensás que si cierras el Parlamento le tenés miedo a cerrar un diario? O sea, y gran parte de la prensa opositora era socialdemócrata, entonces a eso los mataban fácilmente y rápidamente. No, es terrible la persecución. Pero no solo de los medios, Tomás. Persecuciones culturales, o sea, persigue a los artistas, hay toda una persecución, habla de la corrupción del arte, llega a hablar del arte degenerado. O sea, los grandes gestores culturales que tiene Alemania son acusados de degenerados. O sea, no hay persecución solo a los medios, hay persecución a todos. A la izquierda, a las minorías étnicas, a los que tenían inconvenientes físicos, a las mujeres, a los artistas, a los homosexuales. Digo, no escatimaba en persecuciones. Sí, entiendo. Sí, porque yo tengo entendido que fue clave en el manejo de los medios de comunicación Joseph Goebbels. Incluso no sé si es objeto de estudio el uso que le dio a los medios de comunicación a la hora de formar la cabeza de la población alemana, ¿no? Sí, hay mucho trabajo sobre eso, sí, pero no es un problema solo de Goebbels, es un problema más complejo. A Goebbels le dan la frase esa de que miente, que algo va a quedar, toda esa boludez se lo acusan de ser Goebbels. Pero es en un contexto, si vos matás y perseguís gente, y matás y perseguís niños discapacitados, que cierres un par de diarios es un hecho menor, no estoy diciendo que sea menos importante, pero quitarle la nacionalidad y la propiedad a una minoría de cientos de miles de personas, o sea, cerrar 2 diarios, o sea, no digo que no tenga importancia, lo que quiero decir es que en ese contexto
no le preocupa a Hitler ser disimulado con ese tipo de cuestiones. Tiene una política muy fuerte, pero porque en general ellos manejan muy bien la radio. Yo creo que hay un debate muy importante entre los viejos medios y los nuevos medios, que se da en la Argentina también en ese periodo con el peronismo. El peronismo, cuando llega al poder en el año 45, todos los días estaban en su contra. El problema es que las radios no. Entonces, el problema fue que la Unión Democrática hace campaña siguiendo los diarios, mientras que el peronismo hacía campaña con la radio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay como un cambio tecnológico que un sector de la sociedad no lo vio. Yo creo que ahora podría estar pasando algo por el estilo, o sea, como diciendo, la campaña se hace en las redes sociales mucho más que nadie lee los diarios ahora. O sea, yo me mudé ahora a Luzuriaga y camino bastante. A mí me sorprende la cantidad de kioscos cerrados que hay a las 8 o 9 de la mañana. Ya los kioscos no abren, los sábados no abren directamente, porque no venden. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, algo que en una época vos veías que un kiosco tenía una pila así de clarín, hoy él tiene 6 clarines, 4 clarines o 2 clarines en un kiosco. Entonces digo, lo que cambió son los medios a eso. Y yo creo que en ese momento pasa algo parecido con la radio y el cine, y el nazismo lo ve muy bien. Si vos me decís que apoyó algunas producciones cinematográficas, totalmente. Yo dije el otro día Leni Riefenstahl, que es como la mina que filma la Fuerza de la Voluntad, que es un peliculón. Digo, para mí es un peliculón desde el punto de vista como documento del nazismo. No estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que dice la película. Más, no sé si ella está de acuerdo con lo que, o estaba de acuerdo con lo que decía la película. La mina actúa y filma en función de algo. Digo, hoy lo vemos y Hitler, vos decís, es Chaplin. Pero era terrible el poder que ese tipo tenía sobre las masas, y en la película se observa. Hay una nueva serie en Netflix, no hace poco, que es en realidad una especie de documentales sobre varios tiranos, que se llama justamente Cómo se convirtieron en tiranos. Y el primer capítulo muestra un poco en realidad cómo es que Hitler llega al poder y cómo van teniendo estos pequeños detalles que lo hicieron ser la persona que es, cómo llegó el tema de la propaganda. Si hay algo que no me gustaría ver, es una película de Netflix sobre cómo los tiranos se convierten en tiranos. Bueno, sí, a mí me gustó, está bueno, nombran a un montón, pero Saddam Hussein a la cabeza, ¿no? Saddam Hussein a la cabeza. El segundo. Entonces, a ver, no la tengo que ver. Y History Channel es un... o sea, Clarín al lado de History Channel es un poroso, es bueno. No sé, pero digo, ponele, no... pero sobre esto se escribe hace 60, 70 años, chicos. Hay bibliografía sobre el tema del nazismo, desde lo que se llama la Escuela de Frankfurt, con Adorno, Horkheimer. Hay un montón de personajes esperen un segundo que estoy buscando ahora. Perdón. Walter Benjamin. Benjamin habla del fascismo italiano, alemán. ¿Qué? Benjamin habla del fascismo alemán, por ejemplo, tiene un artículo. No, pero Benjamin, digo, para que les quede claro, se termina matando en la frontera o tratando de huir de Francia para España y siente que lo persiguen y se angustia y se suicida en la propia frontera de los Pirineos. O sea, estamos hablando de algunos de los intelectuales más importantes del siglo XX. Freud se tiene que ir de Alemania, se va a Austria y después se tiene que rajar. Bertolt Brecht, los pintores, los directores de cine, Fritz Lang, que el otro día estábamos hablando, los que hicieron Metrópolis y cosas por el estilo. O sea, terminan huyendo todos. O sea, no hay discusión en el carácter persecutorio que tienen las ideas. Einstein también se aisló. ¿Qué? Que Einstein también se aisló, se exilió de Alemania. Pero bueno, por eso insisto, es infernal la cantidad de textos, sobre todo textos artísticos que hay sobre este tipo de hechos, sobre películas, obras de teatro. Digo, es un fenómeno. Digo, por eso, ¿dónde está Ernesto? Si está despierto todavía. Digo, cuando Ernesto preguntó... Estoy.
No, ya te vi, pero digo, cuando Ernesto preguntó hace un rato, ¿por qué esto no se cierra? Porque no se va a cerrar, porque es difícil cerrar esto. Porque no se cierra, porque sí. Y yo insisto, porque vieron que cuando Natalia fue la que me dijo de la peli, lo de cómo se forman los dictadores o los tiranos. Porque nosotros siempre miramos ese tipo de tiranos estereotipados y nunca miramos los tiranos norteamericanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque ellos, o sea, Stalin era un hijo de puta, pero los yanquis no. Pero tiraron 2 bombas atómicas y mataron cientos de miles de personas en un día. Entonces digo, es como preocupante. Insisto, la historia la escriben siempre los que ganan o los que dirigen Hollywood. 2 o 3 cosas que yo quiero plantear antes de terminar la clase de hoy. El Estado nazi, ¿cómo se constituye? Políticamente, a partir de las persecuciones, a partir de la instalación de un sistema totalmente autoritario, dictatorial, y la dictadura se impone en este caso por el terror. En la política exterior, desconociendo todos los acuerdos post Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan que habíamos discutido varias veces que los acuerdos en general afectaban los intereses alemanes? Los desconoce al punto tal que retoma el Sarre rápidamente, reclama permanentemente, deja de pagar las reparaciones de guerra y empieza a desestima totalmente las imposibilidades que le había puesto la paz de Versalles, o sea, vuelve al rearme, vuelve al servicio militar obligatorio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ejército alemán no puede tener más de 100.000 hombres? No le importa un carajo. En el 35 produce un referéndum en el Sarre y obviamente retoma eso. Establece acuerdos internacionales con Japón y a Italia y hace un acuerdo anticomintern a partir del año 35, claramente en contra de la Unión Soviética. Apoya a partir del año 36 explícitamente a España en la guerra, a la España fascista en contra de la República, a la España golpista en contra de la República, en contra de los acuerdos que había firmado 6 meses antes. Había habido un acuerdo europeo que decía, bueno, no intervengamos o sea, la no intervención en el conflicto español, y los franceses y los ingleses lo cumplen, que eran los que habían suscrito el acuerdo, eran Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, y a Italia y Alemania mandan tropas. Pero digo, no es que hay que investigar para saber que hay tropas. O sea, las tropas italianas y alemanas practicaban matando poblaciones como Guernica. Guernica la recordamos porque fue inmortalizada por Picasso, pero eso mismo hicieron en varias oportunidades. ¿Cuál es la idea profunda de todo esto? Ellos empiezan a debatir una cuestión que se llama el espacio vital y lo pangermánico. O sea, esa es la discusión profunda que sostienen, ¿no? O sea, la recuperación, no sé si ustedes se acuerdan que yo lo había dicho que empezó cuando fue en el siglo XIX con el Segundo Reich, que había un debate parecido sobre lo pangermánico y la unión de todos los germánicos y cosas por el estilo, que se rompe en un momento determinado y queda en Austria el Imperio Austrohúngaro por un lado y el Reich por otro. Y no hace. Alemania se unifica, se constituye el gobierno de Guillermo II, crece mucho, toma diferentes regiones, pero no puede lograr ese espacio pangermánico que supuestamente quería imponer en un principio Bismarck. Esto se retoma en este momento, el tema del espacio vital, el tema de recuperemos la unidad de todos los alemanes. Esta idea también la tienen los rusos con los eslavos. Es como una cuestión muy así de estos dos pueblos bastante viejo, antiguo y que reaparece cada tanto. Y esto se va a expresar en una sucesión de hechos muy particular, que son el Anschluss. El Anschluss es
un proceso que es como una anexión, integración, reunificación con Austria. Ahí hay toda una cuestión. En Austria hay un partido pro-nazi que intenta hacer un referéndum, no lo logra. Hay uno que trata de decir, bueno, hagamos un referéndum, pero hagamos un acuerdo, pero no nos anexionemos, siendo un tipo de ultraderecha, pero no quiere perder su identidad nacional. Hay una serie de cuestiones y, como siempre, hay una tramoya extraña diciendo mataron a alguien, mataron a fulanito, invadamos, y en ese momento se produce, en el año 38, lo que se va a llamar el Anschluss, que sería la conexión, anexión, unión o adhesión, tradúzcanlo como quieran, que incorpora a Austria al Tercer Reich. Lo que se ve acá, se ve muy bien en algunas películas inglesas que hablan básicamente de dos personajes en Inglaterra, que son Chamberlain y Neville. No sé si vieron El discurso del rey, Dunkerque y las últimas películas sobre Churchill. Hay un par de películas sobre Churchill, una se llama En la tormenta, In the Storm, que se ve bastante. Se ve hace como 8 o 10 años que la pasan seguidito en HBO y en diversos canales. Y la otra, no sé si se acuerdan, hace 2 o 3 años, creo que se llamaba Las horas más oscuras. Pero son 4 o 5 películas que hablan mucho de Churchill en los últimos años, ¿no? Y en esas películas lo interesante es que se ve a Churchill siempre contra estos dos personajes, Chamberlain y Neville. Y Chamberlain y Neville tienen un rol terrible, son los dos primeros ministros que se suceden conservadores. En Inglaterra gobernaban siempre los conservadores en ese periodo. Y Churchill también era conservador, o sea, eran todos de la misma coalición, del mismo partido. Pero es muy interesante porque la disputa entre Churchill y estos dos es que Churchill sostiene que hay que reventarlo a Hitler de todos los caminos. Churchill tiene un problema, que es que dice que hay que matarlo a Hitler, destruirlo a Hitler, impedir a Hitler porque es un demócrata, pero también sostiene que hay que destruirlo a Stalin porque es comunista. O sea, no es un problema solo de democracias o no democracias, sino que es un problema de que él sostiene que hay que destruir a todos los enemigos. Y Churchill era un tipo con problemas muy graves en Inglaterra porque había tenido un rol totalmente horrible en la Primera Guerra Mundial. Él dirigía las tropas en el Imperio Otomano, en Turquía, y va a tener una derrota terrible en Galípoli y en diferentes cuestiones. Él era parte de la conducción de la Royal Navy, que sería la Marina Británica, o la Marina del Rey, y tiene una serie de derrotas y el tipo termina muy desprestigiado. Pero siempre fue un personaje muy particular. El otro día hice ese comentario que había, no me acuerdo en qué. En esta película Última Ronda, La Última Copa o algo por el estilo, conté esa anécdota de que el profesor de historia medio borracho dice: si tienen para elegir 3 candidatos, y describe a Churchill diciendo es un borracho que no puede pararse ni sostenerse, desayuna con whisky, engaña a la mujer, es mal hablado, no cumple los acuerdos, o sea, una serie de cuestiones totalmente, o sea, mandó al muere de tropa. Bueno, lo describe terriblemente, describe a Roosevelt más o menos igual, siendo que es un tipo con una enfermedad y una salud muy frágil, putañero, que engaña a la mujer aún en silla de ruedas. Bueno, toda una serie de cuestiones, y después describe a Hitler diciendo es vegano, o ¿cómo se llama? Vegetariano, que cuida a los animales, trata muy bien a su mujer. Bueno, es un artista que pintaba bastante aceptablemente, cosas por el estilo. ¿A quién elegirían? Todos eligieron a Hitler. Bueno, esta sería la cuestión. Churchill tiene esa postura, pero los que gobiernan Gran Bretaña tienen una postura de permitirle absolutamente todo a Hitler y retroceder en todas las medidas. O sea, le dicen no hagas esto en España, ¿lo hace? Bueno. No hagas esto en tal lugar, ¿lo hace en Austria? Bueno. Y por último discuten lo que se llama el Pacto de Múnich. En el año 39 hacen una reunión,
para discutir qué hay que hacer con Checoslovaquia, y Hitler sostiene que hay una región que son los Sudetes, que es una región lindante con Austria en ese caso, que sería lo que habían anexado antes, que viven alemanes. Entonces, si viven alemanes, los alemanes tienen que volver a la unidad y al espacio vital alemán, así que anexan eso, y Churchill, Neville y compañía lo aceptan. Entonces, al mes siguiente de esta anexión de los Sudetes, que ya era como diciendo, bueno, ya me anexé todo lo que me habían sacado, anexo Austria y anexo Checoslovaquia, porque agarró los Sudetes y siguió para el resto de la República Checa, en agosto del año 39, o sea, el 23 de agosto del año 39, se firma el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Qué es el pacto Ribbentrop-Molotov? Es el pacto entre la Unión Soviética y Alemania, diciendo que, declarando un pacto de no agresión, diciendo, bueno, firmamos un pacto de no agresión y nosotros no vamos a atacar mutuamente. Eso es lo que decía públicamente. Secretamente lo que acuerdan es cómo dividirse Polonia. Para que les quede claro, el pacto se firma el 23 de agosto y ¿qué día empieza la Segunda Guerra Mundial? No tiene lógica, weón. ¿Cómo un chabón a trompada me termine matando? Dos chabones me matan. Yo con una Gestito de no sé, el 1 de septiembre, o sea, una semana después, exactamente. O sea, el 1 de septiembre las tropas nazis empiezan la invasión en Polonia, 2 semanas llegan 3 semanas llegan a Varsovia. Recomendación entre las 50.000 que he hecho en estos últimos días y que voy a seguir haciendo, Katyn está en la bibliografía, es una película bastante reciente, debe ser del 12. Katyn se escribe K-A-T-Y-N, de Andrzej Wajda, o Wajda se escribe, W-A-J-D-A, que muestra este momento de una manera espectacular y muestra después toda la Guerra Fría, así que es un película. Pero digo, que se ve muy bien los efectos de este acuerdo. Y acá llegamos al final, que es el tema de, por eso se produce la anexión, las sucesivas anexiones y la permisividad de el Imperio Británico con el ascenso de Hitler, hacen que en el año 39 ya el chabón sea incontrolable y están todos expuestos a sus voluntades y o caprichos. Ahí terminaríamos el tema de la política. Yo quería ver 2 o 3 cuestiones más, lo vamos a ver muy brevemente. En el área económica ya dije algunas cuestiones, hay toda una cuestión de desarrollo de la industria, sobre todo a partir de créditos y de financiamiento del Estado, que el financiamiento surge de ignorar las deudas que tenían con el exterior, desconocerlas totalmente y empezar a tener una política mucho más autónoma desde ese punto de vista y desarrollar una política muy fuerte de industria pesada basada en militarizar un país que había sido una potencia militar 15 años antes, más o menos, o 20, y que había perdido todo ese peso militar. Entonces, en 4 o 5 años lo que hacen es desarrollar fortísimamente esa política militar. Eso es un elemento altamente dinamizador del sistema económico industrial y del sistema político. Y después el acuerdo con los grandes terratenientes y el acuerdo con los grandes empresarios, donde se va... donde lo que es... ¿Me escuchan todavía? Sí. Donde lo que se va a ver es básicamente esta cuestión de una fuerte recuperación económica basada en el bajo salario. En el terreno social es muy interesante, hay toda una cuestión de disciplinamiento y ordenamiento social, persecución de las minorías, persecución de todo tipo de minorías, las minorías étnicas, pero también las minorías sexuales son perseguidas de manera brutal.
hay un disciplinamiento de los niños y de los jóvenes muy fuerte. Eso se ve muy bien en la película de Leni Riefenstahl, la fuerza de la voluntad, y también en la película sobre las Olimpiadas. Estos grandes mega eventos que van a realizar en general los hacen en función de este tipo de disciplinamiento social. En esto tiene rasgos muy parecidos al fascismo, que tienen que ver con la persecución del diferente y ordenar en un sistema muy clásico. Retrotrae mucho el rol de la mujer. No estoy hablando de que la mujer tenía en Alemania una situación súper liberal, pero obviamente en Alemania la mujer tenía probablemente para los años 30 el país que tenía mayores derechos y mejor situación de género, y ahí sufre un fuerte retroceso, es vuelta al hogar la mujer y ese tipo de cuestiones. El sistema educativo se convierte en un sistema mucho más doctrinario y partidario. Y en el tema ideológico, las cosas que estuvimos viendo, esta cuestión del espacio vital, del no creer en la democracia liberal, se producen lo que se llama las leyes de Nuremberg en el año 35, que empiezan a establecer esta política de ariarizar la sociedad, o sea, que solo los arios tuviesen plenos derechos, o sea, como en Rusia hablan de los eslavos, acá hablan de la raza germánica, de lo que sería el ario, con un biotipo que es muy divertido y muy gracioso desde un punto de vista de un tonto como yo. Digo, porque si hay alguien que no tiene el biotipo germano-ario, sería Hitler. O sea, no hay ni rubio, ni alto, ni corpulento, ni nada. Al contrario, ni tiro. Digo, es lo contrario. No sé, como que, por ejemplo, yo he escuchado que Himmler, uno de los hombres fuertes, Heinrich Himmler del Tercer Reich, por ejemplo, tenía científicos que querían encontrar la manera que nazcan todos arios, de modificar los genomas y todo eso. Sí, totalmente. Mengele, digo, a ver, dos cosas. Primero, la ciencia alemana seguramente era la ciencia más desarrollada del mundo en ese momento, competía solamente con la norteamericana y me parece que le ganaba por goleada. Pero digo, eso es un tema, que era una ciencia muy avanzada. Después, obviamente, un gobierno con esas características utiliza la ciencia para cosas horribles. Es lo que corresponde. En eso es conocida la cuestión de Mengele. Que a Mengele varias veces se ha hablado que había estado acá. Había una película que hablaba de que Mengele estuvo acá, que trabajaba, ¿cómo se llama? Guacolda. Natalia Oreiro y Peretti. Peretti, sí. Pero digo, Mengele, sí, hay avances muy importantes. Lo que pasa es que los yanquis hacían lo mismo, pero no están mal vistos. Digo, es como que se acusa a los alemanes de la investigación científica de la bomba atómica, pero después la tiraron nosotros. Y yo no tengo la menor duda que los norteamericanos también hacen estudios genéticos. El problema es que después no nos permiten que nos enteremos. Profe, pero, perdón, ¿no? En el contexto histórico, la eugenesia, digo, el pensar desde el punto de vista más xenófobo, más racial, digo, de pensar en términos de raza superior, no era tan, digamos, tan particular o tan distintivo, digo, era algo más generalizado. Sí, pero reconozcamos el mérito que lo llevaron al paroxismo estos tipos, ¿no? O sea, no, por supuesto. Estoy de acuerdo con vos en un sentido, pero no es que los demás, sí, había toda una cuestión, la antropología británica es terrible, son
pero, digo, la disimulan un poco más, o sea, en general. Digo, pero sí, o sea, hay, a ver, plantear al nazismo como una normalidad, como si fuese solo una anormalidad, está mal. O decir, el nazismo es como un accidente, no lo es. Si ustedes vieron la película que yo les mandé al principio del año, esto del oficial y el espía, lo que era en Francia, digo, Francia no era muy diferente. Obviamente que en Francia funcionaron otros resortes de otra manera, y Francia no perdió la Primera Guerra Mundial y no fue sometida a una serie de obligaciones que provocaban un odio o la acumulación de un odio. No estoy justificando el nazismo diciendo que está bien todo. Digo, pero vos generás un caldo de cultivo que aparece un loquito como Hitler y ese loquito actúa. A ver, llevarlo a la actualidad. ¿Por qué crecen tanto los Milei, Maxi? Yo estoy esperando fuertemente que sea solamente una campaña. No me quiero encontrar con eso, porque la realidad es que de repente empecé a encontrar situaciones en donde de repente Milei es la voz de la juventud, y espero que eso no sea así, que eso sea una exageración, la verdad, sinceramente. Pero yo creo que es una exageración, pero no me cabe la menor duda que Milei va a sacar 2 o 3 veces los votos que va a sacar la izquierda. Yo lo que les aviso es que en la primera de cambio que me vengan a... Entonces, si vos tenés una izquierda que tiene diputados hace más de una década, 2 décadas, que tiene una construcción sistemática en los gremios hace 2 o 3 décadas, seguro, permanente, estoy diciendo, tiene hace mucho más, o sea, la historia de la izquierda en Argentina debe tener 80, 90, 100 años, 120, pero digo, lo que es el FIT últimamente y las corrientes que están dentro del FIT tienen hace 30, 40 años, tienen una fuerte presencia permanente. Milei va a sacar 3, 4 veces los votos de la izquierda, pero no te quepa la menor duda. Digo, te lo anticipo. No. Espero que no, la verdad. Bueno, me amparo en la última elección que hizo Spert, que fue que también se vendía como el adalid de los jóvenes que quieren libertad, y terminó sacando, no llegó al 1%, creo. Está bien, pero porque la última elección era Macri Fernández. Entonces, si fuese presidencial, yo te entiendo, porque son 2 opciones. Pero acá es una de diputados, entonces va a haber un montón de votos del macrismo que van a volar hacia este tipo de cuestiones, van a votar los que creen en serio. Pero yo te digo, ¿por qué es esto? Y porque si vos estás sistemáticamente hablando de que todos los políticos son lo mismo, que es una corrupción, que son todos lo mismo, que son todos lo mismo, que son todos lo mismo, cosa que no es verdad, no son todos lo mismo. Cada uno tiene su postura, existen diferencias políticas claramente entre lo que es el peronismo y lo que es el PRO. Existen. Pero si vos decís son todos lo mismo, emergen por esos lugares. Entonces el fascismo tiene explicaciones. Digo, después, pero si vos después cometés todos los errores que permitan que eso crezca, crece. O sea, había varios partidos parecidos al nazismo. Quedó el nazismo porque estaba en el momento justo, en el lugar indicado, pero digo, no te puede asustar eso, mejor dicho, te asusta, tenés que actuar para que no triunfe, nada más. Pero no es un problema de esperanza, es un problema de acción. Entonces digo, el deterioro a veces producto de la propia situación de los partidos políticos que se deterioran, se van pudriendo y cosas por el estilo. Y a veces producto de otras situaciones, campañas mediáticas, digo, a Irigoyen lo acusaron de las peores cosas, a Frondizi, a Ilia, a Cristina, digo, hay una campaña sistemática de la derecha en contra de la política hace décadas, y hace siglos probablemente. Entonces digo, estos personajes pueden crecer fuertemente, depende del discurso. Se fomenta una especie como de un anarquismo inválido o inmóvil, que obviamente no tiene nada de la filosofía anarquista. Pero no es anarquismo, es antiestado. Porque si claro, bueno, apropiándose de esa palabra. Porque ellos no plantean la anarquía, ellos lo que niegan es el Estado. ¿Por qué? Porque dicen que el poder tiene que ser ejercido sin mediaciones.
Entonces, si vos te dicen, dejá de pagar impuestos, lo peor de este país son los impuestos, digo, acá hay un sentido común. Vos hablas con cualquier boludo en la Argentina y te dice que la Argentina tiene los impuestos más caros del mundo. Y es mentira, pero es declaradamente falso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y peor, los ricos pagan muy pocos impuestos. O sea, nosotros pagamos altos impuestos. Vos pagás altos impuestos porque todo lo que vos consumís tiene el 21% de IVA. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero los ricos no consumen. Si un rico gana 10 millones de pesos por mes, no consume alimentos por 10 millones de pesos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Cuánto puede consumir de alimentos? 1 millón. De alimentos y de boludeces. 1,5 millones. El resto es ahorro y eso no paga IVA. Entonces él paga sobre 10 millones de pesos el 21% sobre el 10%. Mientras que el pobre paga el 21% sobre el 100% de lo que gana. Entonces ahí está el problema. Nosotros pagamos impuestos, ellos no. Bueno, pero igual la facturar, si es responsable inscripto, paga IVA. ¿Qué cosa? Si es responsable inscripto, en realidad paga IVA sobre los ingresos. ¿Pero qué? Si usted factura cualquier cosa y es responsable inscripto, paga IVA. ¿Pero de qué? Si es monotributista, si usted factura, ¿de qué? ¿Qué quiere decir que pagás impuestos? Pero es el único impuesto que pagás. Bueno, está bien, pero no es que esos 10 millones no pagaron. Sí que pagas. Si es responsable. Pero perdón, factura, ningún tipo que gana 10 millones es responsable inscripto. Son sociedades anónimas. Le entran 10 pesos, tiene que pagar 21%. No, sí, no es verdad. No, pero digo. No. Jorge, discúlpame, hay una escena de los Simpsons que no sobre igual no estoy hablando a favor o en contra, estoy diciendo lo que sé nada más. Digo, no, pero perdón. Paga el 21%. ¿Pero de qué? Es un ingreso. Usted factura. No, de lo que consumís, de lo que vos comprás, pero de la ganancia no. Si vos ese 21% se deduce. Y después podés deducirlo y digamos, podés comprar auto, digamos, sí, podés deducir. Una parte se puede deducir. Pero no es que la pagás, porque no pagás sobre todo, sobre la renta no. Si vos comprás acciones, no pagás IVA. Profesor, todo lo que se facture, si las acciones no se facturan. IVA. Si es monotributista, paga ingresos brutos. Paga 10,5, sí, tiene, ahí estoy con Jorge, pues se paga. Si uno es responsable inscrito, paga de lo que le ingresa, de todo lo que factura, paga 10,5 de IVA. No confundan responsable inscrito con el tipo que gana 10 palos. Con el dueño del banco. Que no factura nada. Yo no estoy en contra de lo que usted opina, estoy a favor, pero todo lo que se factura, paga. Pero no todo se factura. En algunos casos 10,5, en otros 21, depende qué. Y si es monotributista, paga ingresos brutos. Pero no paga bienes personales, bienes gananciales. Perfecto, pero perdón, pero ahí está el problema. Bienes personales pagan muy poco. Eso es lo que te estoy diciendo. Bien, pero yo le ¿cuánto paga de bienes personales? Tampoco es monotributista. Perdón, ¿cuánto se paga de bienes personales, sabes? De bienes el 6%. No. Si lo bajó Macri a menos del 3%. No, está en el 6% de vuelta. Parece que no, pero digo, me parece que no. Y lo pagás cuando tenés más que una cifra importante. No todos lo pagan, pero digo, por eso te estoy diciendo. Igual, no es el eje de la discusión. Lo que te quiero decir es que acá hay un problema. Estoy de acuerdo que se paga poco en relación a lo que dicen que pagaría menos. No, pero el tema no es ese. El problema es que la campaña en contra del Estado indica que vos pagás los impuestos más altos del mundo. Tema 1, no es verdad. Segundo, los ricos pagan menos impuestos que los pobres, brutalmente. Entonces, esta es la cuestión, porque vos tenés que hacer el impuesto en función de los ingresos. Entonces, si vos, como dice Maxi, pagás el 10, lo que sea, pero digo, baja mucho proporcionalmente, porque vos 21 pagás sobre muy pocas cosas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y ganancias pagás sobre muy pocas cosas, a los que lo obligan a pagar ganancias. Si no, no habría tantos contadores en este mundo. ¿Para qué están los contadores? ¿Para pagar la mañana? No, profe, y aparte la economía en negro, o sea, el tema es lo que se evade, no es lo que... Es de la más grande, no sé cómo se puede medir una economía en negro, pero
En Argentina hay mucha, de hecho toda la industria de Argentina, por ejemplo, que es no el ese rubro es de el problema, producto, porque quiero que terminemos, porque si no vamos al carajo en tiempo. Yo lo que quiero que se entienda es que la campaña antipolítica está fundada en ese tipo de falacia. ¿Cuál es la falacia? Que el problema es el Estado, que el problema es que te cobren impuestos. Entonces, ¿qué dicen esos tipos? Lo mismo que dice Milei, bajemos los impuestos, destruyamos al Estado a partir de esas campañas antipolíticas. Solo eso estoy diciendo, no otra cosa. Sí, Bueno, igual, profe, perdón, admitamos sí. también que no solo se sostienen mentiras, porque si no tuviésemos una crisis estructural, con una inflación que lleva décadas, con un montón de situaciones de fondo, sería mucho más difícil meter esa mentira. La mentira entra porque... ¿Te puedo hacer una pregunta, Alexis? ¿Te puedo hacer una pregunta? En Brasil la inflación se cortó hace 25 años. 25. ¿Está claro o no? Se cortó cuando nosotros aplicamos el plan de convertibilidad, ellos lo copiaron 2 años más tarde. Pregunto, ¿no se sostiene la mentira en Brasil? Igual que en Argentina. Peor. No, a ver, sí, yo la verdad sinceramente no sé bien lo que sucede en Brasil, de hecho ni siquiera sé lo que sucede acá. Gobierna Bolsonaro, echaron a una presidenta acusándola de lo que ellos llamaban, capaz que Jorge Santini sabe mejor que yo, la acusaron a Dilma Rousseff de contabilidad creativa, sería algo así como que en el presupuesto, guita que estaba por una cosa la usó para otra, cosa que hace cualquier gobierno del planeta. Le echaron. Y malversaciones. No es malversación, porque no era que decían que malversó, dicen que cosas que estaban presupuestadas para una cosa las terminó derivando para otra con un decreto presidencial que se puede hacer. No importa, lo que te quiero decir es, nunca fue juzgada Dilma, porque no hay nada para probarle a Dilma, no la juzgaron nunca, la echaron. Produjeron un golpe de Estado palaciego. Lo que te quiero decir y con es que Lula, profesor, por un duplecito. ¿Qué? Lula, que por un duplecito, ojalá fuese nuestros casos, que por un duplecito en no sé qué lugar. Que nunca fue de él. Que además nunca fue de él. O sea, le preguntan, ¿alguna vez me vieron ahí? No. ¿Vieron algún papel? No. Pero me parece, dijo quién, un tipo que lo dijo para que le den menos pena. Lo que te quiero decir, esto, a lo mejor en el gobierno, mejor dicho, no a lo mejor, en el gobierno de Lula hubo mucha corrupción, seguramente. No creo que haya sido de él, pero hubo mucha corrupción, ponele. Lo que quiero decir, chicos, es otra cosa, no estoy de acuerdo con lo que dice usted, Alexis, porque no es por la inflación. El mejor gobierno del mundo, de la historia de Bolivia, fue el gobierno de Evo Morales. Evo Morales aumentó el Producto Bruto Interno de Bolivia por 4 en 15 años. Logró cosas terribles, tenía menos inflación que Estados Unidos y lo echaron. No tiene nada que ver ni la inflación, ni la corrupción, ni nada. A ver, el día que entendamos eso, parece que les tenemos miedo como de hacernos encima. Y el problema no somos nosotros, son ellos. No les importa, es mentira, bien, nos cambiaron la agenda, Alexis. El problema bien, no son los pobres, el problema son los ricos. Está bien, pero no nosotros seguimos discutiendo la agenda de ellos, entonces el problema... No, profe, lo que yo digo es que no podemos... Perdón, yo creo que tiene que ver, a ver si vamos en la misma línea. Pero para mí esa postura tiene que ver con tratar de alejar, o sea, la única forma de ejercicio del poder, la única herramienta para el ejercicio del poder, para mí la única herramienta para el ejercicio del poder que tienen las personas, que tenemos las personas común, el trabajador, las personas que movemos la economía, es la política. Es la única forma de poder que tenemos. No tenemos poder económico, no tenemos poder mediático, no tenemos poder judicial, no tenemos poder de ninguna forma. La única forma que tenemos es la política. Entonces, la política es una herramienta. Si nosotros desmerecemos esa herramienta y aportamos al desmerecimiento de esa herramienta, independientemente de que haya políticos que son nefastos, independientemente de eso, la política en sí es nuestra herramienta. Si no nos gusta como es, tendremos que apropiárnosla. Esa es la intención, eso es la democracia, apropiarse la herramienta política para ejercer el poder del pueblo. Porque si no, nos regalamos. Déjalo, si no hablamos solo. Dale, Alexis. No, yo lo que decía es que no podemos caer en una cuestión maniquea de buenos y malos. ¡Ey, Ferrari, despertate! ¿No me escuchan? Sí, hola. Ahora sí. Ah, no, porque tengo mala conexión.
que no podemos caer en una cuestión maniquea de buenos y malos. Los malos por un lado, los buenos por el otro, porque la verdad los buenos no son tan buenos. O sea, yo siempre miro las cosas en términos de malos y peores. Y por ahí es un error de mi visión y mucho más si pretendo ser docente. Pero creo que es una realidad. Esa cuestión no existen buenos de un lado y malos del otro. O sea, hay No malos de creo un lado eso, y del otro lado no más o dije menos. eso. No dije eso. Yo dije que hay intereses. A mí me importa un carajo quién es bueno y quién es malo. Nunca opiné de buenos y malos porque no creo en los buenos y malos. No estoy diciendo, a mí no me interesa tomar un café o ser amigo de Alberto Fernández o de Cristina Fernández de Kirchner. No me interesa. No estoy hablando de eso. Digo, hay una política y hay otra política. No estoy discutiendo si uno es bueno porque no creo en el buenómetro y no creo en el corruptómetro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque vos me lo llevas a ese debate y yo no, me chupo huevos, yo qué sé. Si Debido fue un hijo de puta, metelo preso, me importa un carajo, no voy a discutir. Lo que no te voy a permitir es que inventen que unos robaron y los otros no. Entonces, como no se puede probar que unos robaron y los otros no, yo creo que robaron mucho más los Macri y compañía. Macri, no sé si alguna vez lo escuchan, es un psicópata. Tipo que dice, mienten todo el tiempo. Y vos decís, hey, y vos, sí, tío, pero tu mamá decía que te pegaba cuando eras chico por mentiroso. No, digo, entonces, no ese es el problema es del proyecto. Por eso te digo, basta discutir a los pobres, discutan a los ricos de cómo se les saca la guita a esos tipos, porque la apropiación es indebida. ¿Está claro? Y no entro en los debates que me planteas vos, pues estoy en contra, Alexis, discúlpame que te diga, el problema no es la inflación. Es mentira que el problema es la inflación. Pero estoy convencido, si te lo puedo explicar, es muy sencillo. El problema de este país es que hay una parte de la sociedad que cada vez que obtiene ganancias, la fuga. Y la única manera de fugarla es provocando golpes económicos que le permitan de alguna manera comprar los dólares y sacarlos y llevarlos a otro mercado. Llevarlos a otro mercado no quiere decir que los saquen del país, capaz que lo tienen en el colchón, en una caja fuerte, pero digo, lo sacan de la economía. Entonces, si vos tenés que en el exterior los argentinos tienen 400.000 millones de dólares, tienen un PBI entero, o más que un PBI entero. Entonces, de algún lugar se los sacaron, y como los dólares oficialmente no los podés llevar, en algún momento los afanaron. Entonces, todo lo que le falta es esa guita. Entonces, no es un problema ni de inflación ni de no inflación. En la Argentina hubo épocas que no hubo inflación y pasó lo mismo. 10 años de Caballo no hubo inflación, o hubo bajísima inflación y pasó lo mismo. Y hubo países como Brasil que controló la inflación hace 25 años y no es mejor la situación política. Al contrario, es mucho peor. Jóvenes, cortamos hoy y el miércoles empezamos con la Segunda Guerra. Los veo el miércoles, chicos. Son las horas de terminar por el día de la fecha. Si no tienen ninguna pregunta. ¿Qué? Las películas, ¿cuál era? Ay, me olvidé de tomar lista. No tome, profe, porque ya se fueron varios. Si no, le va a quedar la mitad. Dije que me olvidé, ya está. Ah, listo. Soy un tarado, ¿qué le voy a hacer? Ya está. Profe, ¿cuál fue la película de Miguel Lavireiro? No escucho. ¿Qué película fue la que se mencionó de Miguel Lavireiro? Guacolda. Guacolda, W-A-K-O-L-D-A.